saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Como cada 7 días repasamos con ustedes y para ustedes la actualidad de esta Santa Iglesia de Dios que peregrina en Toledo. Tomen parte de este espacio para el que hemos seleccionado lo mejor de nuestra vida eclesial en el comienzo de este mes de noviembre, tan ligado por otra parte a los testimonios de santidad. Hemos tratado de ofrecerles en poco menos de una hora algo que pueda ayudarles a hacerse una idea del momento que vive nuestra Iglesia diocesana. Ustedes ya nos dirán si hemos dado en el clavo. Comenzamos. Les queremos ofrecer en primer lugar un resumen de algunas de las intervenciones del señor arzobispo en las celebraciones que presidió el fin de semana pasado. La misa de funeral que ofrecía la Hospitalidad de Lourdes con ocasión del fallecimiento del que hasta ahora ejercía la presidencia. La celebración del rito de admisión de la primera jornada de diáconos permanentes en nuestra Iglesia diocesana y la misa de clausura del cuarto retiro de Feta organizado por el SEPAJU y que presidía don Francisco el domingo a la tarde. El señor arzobispo acudió a la parroquia San Juan de la Cruz el último viernes de octubre para presidir la misa de funeral por el eterno descanso de Esteban Muñoz, vicepresidente de la Hospitalidad de Lourdes en la Archidiócesis de Toledo, que había asumido la presidencia a partir del fallecimiento de su antecesor, Francis Nieto. Recuerdo con mucho afecto también alguna vez que hubo una reunión también en la sede de la Hospitalidad de Lourdes y también realmente pues el que ayuda a los enfermos y a los que sufren, pues el Señor nos ha prometido que también tendrá esa recompensa. El domingo 31 de octubre el señor arzobispo presidía por primera vez en nuestra archidiócesis el rito de admisión de 5 candidatos al diaconado permanente. La catedral acogió a estos 5 varones casados que enfilan la última etapa de preparación para recibir el orden, en el día en el que la Iglesia les reconoce como aptos para aspirar al ministerio. Hoy es un día grande para toda nuestra archidiócesis de Toledo, siempre es grande, porque la grandeza de la Iglesia se llama Jesucristo, que nos ha revelado el amor del Padre y nos da su Espíritu Santo. Pero es un día grande también porque un grupo de 5 candidatos de nuestras diócesis, de nuestra archidiócesis, de nuestros pueblos, de nuestras parroquias, van a recibir este rito de admisión. A la celebración no quiso dejar de acudir el señor arzobispo emérito don Braulio, bajo cuyo pontificado se instauró el diaconado permanente en nuestra diócesis hace ya 3 años largos. Monseñor Rodríguez Plaza manifestó su agradecimiento por la gran riqueza que son estos varones para la archidiócesis, porque tienen un lugar propio en la estructura y en la vida de esta iglesia local. Yo doy gracias al Señor porque, esa posibilidad existe y Dios nos ayudará. Necesitamos, sobre todo, gente que ame a Jesucristo, quiera servirla, por supuesto, sin olvidar la realidad concreta que tiene, que es su esposa, sus hijos, su familia. El domingo por la tarde, don Francisco acudió a la capilla de la Casa de Santa Luisa de Marillac para la misa de clausura del cuarto retiro de Feta, organizado por la Delegación Diocesana de Juventud, en el que un buen número de jóvenes adultos de la archidiócesis participaron de un fin de semana en el que reflexionaron sobre lo que son y lo que quieren ser. A muchos jóvenes Dios le han regalado la vida, pero no saben qué hacer con ella. Nadie les ha dicho el manual de la vida. Y esto es lo que hace Feta, darte el manual de la vida, te entregan la vida. Sabemos que es un don, como un automóvil, es un don, un regalo, pero ese regalo hay que saberlo vivir, hay que saberlo utilizar, hay que saber las reglas de conducir, y eso es lo que ha hecho Feta y lo que hace esta experiencia del Evangelio. El próximo retiro de Feta, que tiene previsto el SEPAJU para este curso pastoral, se celebrará el primer fin de semana de abril del próximo 2021. El señor arzobispo se unió espiritualmente a todos los que el pasado 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, visitaban las tumbas de sus seres queridos en todos los rincones de la archidiócesis. Lo reconocía en la misa que celebraba a primera hora de la mañana en la Catedral Primada en sufragio de todos los que han muerto en Cristo, cuando recordaba el arzobispo la necesidad de no olvidar nunca a nuestros difuntos y de rezar por ellos, que es nuestra manera de ejercer la misericordia y de dar testimonio en esta sociedad instalada en la cultura de la muerte.
En la conmemoración de los fieles difuntos, el señor arzobispo de Toledo ha recordado que ante la realidad de la muerte, a los cristianos nos consuela la promesa de la vida eterna. Tenemos que reconocer que hoy vivimos una situación con respecto después de la pandemia que ha secularizado mucho el tema de la muerte. Realmente, por haber habido tantos dramas en estos tiempos, donde se han enterrado prácticamente casi muchos de ellos sin lo mínimo de exequia, sin esa despedida tranquila, eso, todo lo que significa, pues es verdad que estamos viviendo esa situación que tenemos que recuperarlo cada vez más, lo que significa esta clave que es fundamental en nuestra vida. Todos los días nacen miles de personas, todos los días mueren miles de personas. Así lo ha hecho en su homilía con motivo de la Santa Misa que presidía a primera hora de la mañana en la Catedral Primada. Acompañado por miembros del Cabildo, don Francisco Cerro ha señalado que la muerte es una de las grandes certezas de nuestra vida. La muerte es cierta. En la muerte creen hasta los ateos. Vamos a morir, lo decimos preciosamente en el prefacio de difuntos. La certeza de morir, la certeza, nos entristece, pero nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. En su homilía, el prelado toledano ha asegurado que la cultura de la muerte está instalada en nuestra sociedad de hoy en día y ha advertido también de que la peor de las muertes es el olvido. Por eso la Iglesia, en aquella frase también preciosa de la madre de San Agustín, Santa Mónica, recuerda siempre a sus hijos que han muerto. Yo creo que es la única institución que continuamente recuerda a sus seres queridos que han muerto. La única. Otros lo pueden recordar en el aniversario, el primer año, 2 años, 3 años, un acontecimiento. La Iglesia, como le dijo la madre de Agustín, Santa Mónica, me da igual donde me enterréis, pero no dejéis nunca de rezar por mí en el altar. Finalmente ha explicado que debemos ejercer la caridad con nuestros difuntos rezando y pidiendo por ellos, y ha concluido pidiendo al Señor que nos ayude siempre a vivir en la esperanza cierta de que si hemos vivido con Él, algún día también resucitaremos con Él. Nuestra Cáritas diocesana organizaba esta semana la primera jornada técnica sobre respuesta a la urgencia social en la provincia de Toledo. Una cita que aspiraba a reunir a técnicos, trabajadores sociales y voluntarios de las entidades sociales y de la administración pública para abrir un diálogo y poder analizar cuál es la atención que se da desde las diferentes entidades a los casos de urgencia. Cáritas, de este modo, muestra su disposición a la hora de aunar e incrementar esfuerzos para dar una respuesta rápida ante todos los casos de urgencia social. Un espacio donde reunirse y escuchar. Así podemos definir la primera jornada técnica sobre la respuesta a la urgencia social en la provincia de Toledo, que organizaba a primera hora Cáritas diocesana. La sala de conferencias de la Biblioteca de Castilla-La Mancha acogía este encuentro que reunía a técnicos, trabajadores sociales y voluntarios de las entidades sociales y la administración pública. Es una jornada que tiene como único objetivo el compartir juntos, todos los que formamos el tercer sector, tanto desde la administración pública como desde las entidades del tercer sector, sobre esta realidad, ¿no? Estamos escuchando el grito de socorro constantemente de las personas que más sufren y a veces las respuestas que damos no son ni adecuadas ni con la urgencia que deberían. La primera edición de esta jornada también ha servido como espacio crítico para reflexionar si las respuestas que ofrece cada entidad ante la urgencia social del momento es la más adecuada. A menudo las urgencias no llegan en tiempo. Entonces se trata de un inicio, seguramente de establecer entre todos un diagnóstico y poder trabajar juntos en un itinerario que intente mejorar esta urgencia que hacemos desde todas las entidades sociales y también, por supuesto, desde la administración pública. En el encuentro también ha participado el presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, la concejala delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo y la consejera de Bienestar Social, quienes han coincidido en la oportunidad que supone la organización de estas jornadas, que debe servirles para trabajar unidos, poniendo siempre en el centro a la persona. El pasado jueves se celebraba el inicio de curso del movimiento laical de jubilados y mayores Vida Ascendente. Tras 2 temporadas en las que la pandemia les ha obligado a cuidarse en casa, Vida Ascendente retoma su vida asociativa para, como pretenden,
crecer en la fe, fomentar la amistad y ser miembros activos de la Iglesia y de la sociedad. El señor arzobispo no quiso dejar de acompañarlos en este reinicio y les presidió la Eucaristía que se celebró en la parroquia Santa Teresa, en la que les agradeció todos sus esfuerzos al servicio del Evangelio. El señor arzobispo de Toledo ha presidido la Santa Misa en la parroquia de Santa Teresa con motivo del inicio de curso del movimiento de vida ascendente. Vida ascendente es el movimiento de la Iglesia que ha reafirmado desde el Papa, las conferencias episcopales, los obispos, como necesarios, muy necesarios en estos momentos. Si, como dijo ya Pío XII, los apóstoles de los jóvenes deben ser los jóvenes, de los niños deben ser los niños, de los mayores, los mejores apóstoles sois los mayores. Los mejores apóstoles y los que mejores pueden evangelizar a vuestros ambientes, a vuestras amigas, a vuestras familias, sois vosotros. En su homilía, don Francisco Cerro ha valorado la espiritualidad del movimiento y ha destacado la importancia de la formación en los mayores, una realidad que forma parte del apostolado seglar de la archidiócesis y que también está llamada a evangelizar. Vida ascendente es una asociación que evangeliza, un movimiento que evangeliza. Tenéis que evangelizar. Y tenéis que evangelizar el ambiente y el mundo de los mayores. Y eso no lo puedo hacer yo, porque a tus amigas yo no puedo llegar, ni a tu familia, ni a tus nietos, ni puedes comer todos los domingos con tus nietos y tus nietas y te preguntan 50.000 cosas. Tienes que evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Decirle a cada persona que Dios le ama. El prelado toledano les ha agradecido su compromiso y labor eficaz e insustituible dentro de la Iglesia. El pasado sábado 30 de octubre la Iglesia en España vivió la beatificación de 4 nuevos sacerdotes de la persecución religiosa que vivió este país en la década de los 30 del siglo pasado. Eran 4 sacerdotes de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. La Archidiócesis de Toledo siempre ha vivido muy ligada a esta hermandad, por lo menos no se puede entender el siglo XX en esta diócesis sin la presencia de los operarios al frente de nuestros seminarios diocesanos. Para hablar un poco de lo que ha supuesto estas beatificaciones, que cierran de algún modo pues, todo lo que fue el proceso martirial de los operarios, para hablar a título personal y en nombre de esta fraternidad sacerdotal que se dedica sobre todo a la pastoral vocacional, tenemos el privilegio de contar esta noche con un sacerdote diocesano de Toledo que además está en el corazón de esta fraternidad. Se trata de don Carlos Comendador Arquero. Don Carlos, buenas noches. Buenas noches, don José María. Muchas gracias por habernos hecho un hueco para poder estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muy bien, usted es el secretario general de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos y ha sido además postulador en este tiempo de la causa de los mártires. Sí, soy postulador general de la Hermandad desde el 2018 de todas las causas de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. ¿Cómo ha vivido las beatificaciones del pasado sábado 30? Pues como te puedes imaginar, con una gran alegría, un gran gozo, con un sentimiento realmente de acción de gracias a Dios, a la Iglesia, por el reconocimiento del martirio de estos 4 hermanos nuestros, también por su santidad de vida, y un sentimiento pues compartido por todos los que estábamos allí presentes, ¿no? Familiares de los mártires, que fueron bastantes, seminaristas que participaron también, operarios, la ciudad de Tortosa, la diócesis de Tortosa. Pues fue una ocasión, hay que distinguir el momento de preparación, que es un momento de angustia, de preocupaciones, pero la celebración pues es eso, una celebración que se disfruta. ¿Cuántos mártires se dejó la hermandad en la persecución religiosa? Pues la hermandad sufrió el martirio de 30 de sus miembros, y de los cuales había muchos rectores del seminario y casi el Consejo General de la Hermandad sufrió el martirio, solo se salvó uno, José Ávila, que después tuvo que guiar un proceso de recomposición, ¿no? La hermandad contaba por entonces con 120 miembros, lo cual supone el 25% de sus miembros sufrieron el martirio. Quedaron 90 operarios
y tuvieron que cerrarse, tuvo que dejar la hermandad varios seminarios. En concreto, los seminarios donde estos mártires recientemente beatificados trabajaron: Cuenca, Jaén, Baeza y Ciudad Real. Todos los mártires, todos los que sufrieron persecución, todos los que sufrieron martirio, ¿se les ha reconocido ya los méritos de santidad? ¿Han llegado todos al estado de beatos? Efectivamente, este era el último grupo de los 30, y el primero lo constituyó el beato Pedro Ruiz de los Paños y compañeros del año 95, que fueron de las primeras beatificaciones. Coincidió con la primera beatificación de mártires de la persecución religiosa, que eran 3 religiosas de Guadalajara. Ya son 26 años de aquella beatificación, que tuvimos la suerte de participar como seminaristas. Y el segundo grupo fue en la gran beatificación de Tarragona del 2013. Joaquín Jovani encabezaba ese grupo, que también fue director general. 2 estaban incorporados a la causa de Almería, y fueron beatificados en 2017, y estos 4 que coronan un poco este proceso tan particular. Sí, o sea que por lo menos en 4 tandas, como en 4 celebraciones, en 4 momentos. Ha sido muy proceloso el asunto, pues porque, claro, por la distribución territorial, las provincias eclesiásticas y sus distintos procesos. ¿Usted desde cuándo se encarga de esto? ¿Se lo encuentra ya en marcha? Porque usted se encarga del asunto de los mártires, ¿a partir de qué año? ¿A partir de 2018. Yo me encontré el proceso en la respuesta que había que dar a los teólogos, a la comisión de teólogos que había estudiado ya la posición Roma. Piden una serie de aclaraciones, y en esa serie de aclaraciones pues me permitió investigar mucho, volver a releer las cartas. Es una manera de profundizar un poco más, es una riqueza, porque te empapas de la vida de estos 4 mártires, ¿no? Una vez que se responde a los teólogos, ya es acompañar el proceso para que luego lo estudien los cardenales y bueno, esperar a que el Papa aprobase la publicación del decreto de martirio. Sí, andar por allí, por Roma, un poco, viendo en qué punto están las carpetas, ¿no? En qué momento está el asunto. Hablaba de que por lo menos la 4ª parte de la hermandad sufre martirio durante la persecución religiosa. ¿Por qué cree que vivieron el martirio todos estos compañeros de fraternidad sacerdotal? Porque a lo mejor una visión un poco simplista, un poco epidérmica por encima, dice, bueno, pues porque eran sacerdotes que les tocaba trabajar en sitios donde no tenían referentes. Los curas diocesanos pues podían ir al pueblo, podían buscar el refugio de amigos, de paisanos, y al final pues un operario le toca estar en sitios donde tiene muy pocos referentes, ¿no? Don José Sala, por ejemplo, es leridano y le toca estar en Toledo, y bueno, pues sin embargo Pedro Ruiz de los Paños era toledano, y bueno, en fin, ¿por qué? ¿Fue solamente porque les sorprendió en unas condiciones de pocos referentes familiares, o por qué vivieron el martirio? ¿Usted que ha releído todos esos textos? Bueno, tratándose de 30 operarios mártires, son 30 situaciones distintas, ¿no? Hay algunos que murieron, encontraron el martirio en sus pueblos, estando de vacaciones, como el beato Millán Garde, ¿no? Otros lo han encontrado estando en sus lugares de trabajo, en los seminarios, que lo que es sorprendente es que siendo vacaciones, cuando empezó todo, muchos permanecieron ahí. El beato Pedro Ruiz de los Paños lo encontró en Toledo porque vino a fundar las discípulas de Jesús, entonces lo encontró aquí. Son situaciones distintas. De estos 4 últimos beatos, sabemos de Francisco Sojo, que pudo ir a Madrid, porque estaba ahí su hermana, pero no fue. También Millán Garde estaba preparado para poder también iba a venir a Toledo a ayudar al beato Pedro Ruiz de los Paños a la fundación de las discípulas, pero ya no se pudo desplazar. Y en cierto modo pues fueron matados por ser sacerdotes, eso lo dicen todos los testimonios. No hay ningún resquicio para pensar que fuera por ideas políticas o por afiliaciones, ¿no? Eran porque eran sacerdotes. Nosotros siempre hemos vivido estas beatificaciones con la frase testigos de su sacerdocio, ¿no? Dieron la vida por ser fieles a su sacerdocio.
De los 4 de las últimas beatificaciones de la semana pasada, al menos 3 tenían relación con Toledo, o relación por origen, o relación porque había ejercido aquí su apostolado, su sacerdocio. ¿Puedes repasar un poco para los Sí, 3 de ellos han tenido un vínculo con Toledo en los principios de su vocación, lo cual es muy significativo. El beato, bueno, es emocionante porque hasta hace una semana decíamos el siervo de Dios. El siervo de Dios. Decimos el beato Francisco Castor Sojo, que es natural de Madrigalejo, Cáceres, vino a estudiar al seminario de Toledo en el año 1901. Vino a completar su formación de teología. Luego, como parece que tenía una buena preparación, se presentó sin más para hacer el examen de licenciatura y lo aprobó. Qué bueno. Y luego permaneció un año más como administrador en el Colegio de Vocaciones, Sí. que es lo que hoy en día es el Seminario Menor. El seminario menor. Este fue el vínculo. Se da la curiosidad de que pronto su familia migró a Guadalupe y cuando tenía que ordenarse diácono para el tema de la incardinación, el obispo de Plasencia no lo quería incardinar porque decía su familia vive en Guadalupe, que es diócesis de Toledo. De Toledo. Entonces, recientemente esto es un dato que se ha corregido en las últimas investigaciones. Pensábamos que estaba incardinado en Plasencia y no, está incardinado en Toledo. Anda. Pone que fue ordenado presbítero con letras dimisorias del arzobispo de Toledo, por lo cual estaba incardinado en Toledo. Luego el caso de Millán Garde es un caso también particular porque la hermandad asumió el seminario de Cuenca en 1901 y él viene a Toledo después, es decir, se ordenó en diciembre y llega en enero de 1902 a Toledo. Y ya se interesó por hermandad y entró como aspirante, diríamos. Luego ya pues terminó la licenciatura en Derecho Canónico. Esto es curioso porque quiere decir que coincidieron los dos en Toledo ese año, el beato Francisco Castor y el beato Millán. Y el caso de Aquilino también vino a estudiar aquí al seminario de Cáceres y entró en el año 32 para terminar cuarto y quinto de teología y coincidió en una visita que hizo el beato Pedro Ruiz de los Paños al seminario de Toledo, coincidió con él en la mesa y luego tenemos la carta que dice: yo soy uno de aquellos que comió con usted y no conocía nada de la hermandad y usted me habló y me dejó un librito y me he dado cuenta de que he nacido para esa institución. Entonces, como los mismos beatos se entrelazan, ¿no? Las vidas, las biografías. Es una historia muy bonita. Los restos de todos, de estos 4 y de todos los anteriores, están en Tortosa, ¿verdad? En Tortosa existe un mausoleo. El mausoleo de que los está beatos. allí a mano derecha, me parece recordar. Sí, a la mano izquierda, bueno, conforme se entra, a la derecha está el mausoleo del beato Manuel Domingo y Sol, a la izquierda el de los mártires, que se hizo en el año 47. Este es un dato muy importante porque es 8 años después de que terminara la guerra, el conflicto, la persecución religiosa. Ahí están los nombres de los 30, pero solo conservamos los restos de 17 de ellos. El resto no se han localizado, no se han podido identificar. Y bueno, el último, el del beato Francisco Castor, lo exhumamos del cementerio de Ciudad Real en junio de este año y lo trasladamos a Tortosa este mismo año. O sea, que fue una experiencia también muy enriquecedora. Desde el principio la hermandad lo vivió como un verdadero testimonio de martirio, muy inmediatamente. Ya en la década de los 40, lo que dice, una vez apaciguado todo lo que sucedió en la década anterior, la propia hermandad, en ese proceso de reconstrucción, entiende o vive de primera mano un testimonio colectivo de martirio. Sí, efectivamente. En el año 39 tiene lugar la Asamblea General, después para un poco recomponerse, y ya hay una serie de indicaciones en la que hay que ir buscando testimonios, que en los pueblos, en los seminarios, conste que han vivido ahí. Ya se da una serie de instrucciones precisamente para hacer memoria de los que han dado su vida por el sacerdocio en la hermandad. ¿Qué ha significado para la hermandad a lo largo de estos años, o en concreto
culminar todo este reconocimiento de santidad que hubo en aquellos hombres, pues entregados un poco a la pastoral vocacional? ¿Cómo lo ha vivido la hermandad? Usted como secretario general puede darnos... En primer lugar, como un regalo, un don de Dios. Cuando al Papa Pío XII le entregaron el martirologio, que es también del año 47, o sea, muy pronto está hecho el martirologio de la hermandad, le entregaron como regalo el martirologio. Él dijo: 30 mártires, gran regalo de Dios a la hermandad. El martirio es el signo seguro de perseverancia. Entonces es un regalo de estos sacerdotes que dieron su vida por fidelidad al Señor. En la hermandad, cuando realizamos la vinculación, los operarios decimos que nos vinculamos a la hermandad para nuestra más fácil santificación. Entonces podemos decir que estos beatos mártires han logrado el fin por el cual existe la hermandad, que es facilitar la santificación de sus miembros. Entonces se constituyen como modelos, ¿no? Y el completar el grupo ahora de los 30 mártires en particular significa pues como cerrar un círculo. Sí. Es decir, nunca se debieron separar el grupo de los 30, sí, pero por circunstancias de que los procesos, la investigación, la documentación estaba más avanzada, pues se fueron facilitando las beatificaciones de unos antes que de otros, pero la fama de martirio es de todos y se recompone como esa unidad. Sí. Nosotros siempre hemos rezado a los 30, siempre se ha venerado la hermandad a los 30 operarios mártires, no por partes. Bueno, pues de alguna, como dice, se recompone el puzzle por completo, ¿no? Que se ha ido desglosando pues a lo largo de las últimas 3 décadas, pues poco a poco. Y usted a título personal, don Carlos, ¿cómo lo ha vivido? ¿Usted le ha tocado tripular tripular esta última parte del proceso? Se lo encuentra ya en marcha, pero le toca tripular estos últimos años. ¿Cómo lo ha vivido? Pues como operario con gran gozo. En primer lugar, pues el ver que la hermandad produce el fruto de la santidad, que es para lo que existe, ¿no? Y por ello un estímulo a vivir este ejemplo de sacerdocio entregado hasta dar la vida. Ellos alcanzaron la santidad por el martirio, nosotros por otros medios, por donde Dios nos llame, ¿no? Que hay que discernir, que puede ser el trabajo, la entrega diaria, ¿no? Como postulador, pues el sueño de todo postulador es ver coronado ese trabajo dado el proceso, empezó en el año 98, el proceso diocesano. Ha habido postuladores que me han precedido en el cargo, a mí me toca recoger el fruto más dulce, que es el último trabajo, y luego pues lo que te permite leer las biografías, las cartas para profundizar en la biografía de ellos, pues descubrir detalles, gestos, curiosidades que no están al alcance de todos, solo al que se pone a estudiar, entonces son regalos. En la celebración del sábado estuvo presente la Archidiócesis de Toledo, estuvo el arzobispo primado, presencia del seminario, el vicerrector, con me parece algunos seminaristas, y un notable número de sacerdotes diocesanos de Toledo que forman parte de la hermandad. Probablemente hace 30 años o hace 25 años no hubiese que hacer esta pregunta, pero después de 25 años de ausencia, me refiero al frente del Seminario de Toledo, coméntenos, don Carlos, ¿qué es la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos? Para los más jóvenes, para los que se incorporan a la vida diocesana recientemente, ¿qué es la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos? La Hermandad es una asociación de sacerdotes seculares unidos por el vínculo de la caridad y de una dirección común para lograr más fácilmente la santificación y ser más eficaces en el trabajo por la gloria de Dios, en los intereses de Jesús, decía el beato Mosensol. Él la fundó en 1883. Nosotros hemos pasado por diversas formas jurídicas a lo largo de la historia, lo cual es un caso de estudio en derecho canónico, ¿no? En el año 1927, éramos una asociación común sin votos, luego pasamos a ser instituto secular, y desde el 2008 asociación secular de sacerdotes seculares de derecho pontificio. Esto es porque Mosensol nunca quiso que los operarios fuéramos religiosos. No somos religiosos, decía él, somos sacerdotes y solo sacerdotes, pero que vivimos y trabajamos juntos en fraternidad.
el haber pasado a ser asociación sacerdotal nos ha ayudado a valorar una parte del carisma muy importante, que es el ser. Somos sacerdotes que queremos vivir el don de la fraternidad sacerdotal. Nos ha conocido sobre todo por el hacer, sí. Que es el trabajo Sí. pues, de los seminarios, Sí. o la pastoral vocacional. Bueno, la hermandad tiene 3 objetos que concretan este quehacer, y a veces se nos ha conocido más por el hacer, Sí. y hemos redescubierto el ser fraternos, ¿no? Sacerdotes que viven la fraternidad. Sí, es verdad, que probablemente se les reconoció más por la eficacia operativa que en realidad por el estilo de vida, por lo que en realidad eran. Aquí en Toledo presentes durante un siglo. ¿Dónde están presentes en este momento los operarios aquí en España? Bueno, en distintos países. ¿Qué presencia tienen actualmente? En la actualidad estamos trabajando en 12 países. En Europa pues es España, Portugal, Italia, en donde tenemos presencia. Estamos en África y luego América Latina, ¿no? El trabajo pues, desarrolla los 3 objetos del carisma, diríamos: el de la promoción, el acompañamiento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y apostólicas, pues en seminarios, por ejemplo, la educación cristiana de la juventud y la devoción al corazón de Jesús y la reparación eucarística en los templos de reparación. Y es ahí donde desarrollamos el carisma. ¿Cuántos son en la actualidad? Porque hablaba de que en torno a los años 30, que me da la impresión que fue un poco la época dorada, o tal vez posteriormente, ¿no? Eran como 100 y pico, 120, ¿cuántos son en la actualidad? En la actualidad rondamos los 150. Caramba. Sí. Bueno, después de la guerra la hermandad eran 90, ¿no? Eran 90. Sí, es cierto que está sufriendo la hermandad pues un descenso, sobre todo en España, sí, de vocaciones, y los operarios, pues como en cualquier diócesis, pues tienen una edad elevada, una edad media elevada. Entonces se nota, forma parte también de nuestra debilidad, diríamos, ¿no? Lo que llamamos la reducción institucional, ¿no? Sí. Pero bueno, eso no por el trabajo que realiza la hermandad, tiene una capacidad de llegar a mucha gente, ¿no? Y entonces tiene un efecto multiplicador, sobre todo cuando estás en seminarios, pues a través de los sacerdotes luego llegas al pueblo, ¿no? Claro. Que es lo que decíamos en Sol, que la formación pues es la llave de la cosecha, la formación de los futuros sacerdotes. Más allá de aquella época donde se los quitaban de las manos, que diría el castizo, ¿no? O sea, parecía que las diócesis entendían que para dar coherencia a un seminario había que contar con gente eficaz y gente que tuviese destreza. Y en aquellas décadas parecía que los eficaces y con destrezas eran los operarios. En este momento, donde probablemente aquí en España pues ya no se vive ese momento, ¿sigue valiendo la pena vivir ese estilo de vida al servicio de las vocaciones, don Carlos? En la hermandad. En la hermandad. Bueno, como decía antes, recuperando es el ser del ser operario, pues el reto de vivir la fraternidad sacerdotal sigue siendo actual. Y el trabajo por las vocaciones se desarrolla de otros modos. La hermandad siempre ha obedecido a lo que le ha pedido la Iglesia. Y la hermandad nació antes de asumir seminarios, porque nació en el 1883. Sí. Con los colegios de vocaciones, y los seminarios los asume ya en 1897, 14 años después. Ahora en España no se pide esta colaboración, pero la hermandad sigue estando presente, por ejemplo, con Ediciones Sígueme, sí, que facilita muchos libros de teología para la formación de seminaristas, sacerdotes, la cátedra Mosensol que tenemos con la Universidad Pontificia de Salamanca, que reflexiona también sobre el hecho sacerdotal, la revista Seminarios, que próximamente va a tener una nueva presencia, una página web que también la vamos a renovar, recientemente va a salir, la de Pastoral Vocacional, también una casa para atender a sacerdotes con dificultades, es decir, que el carisma se desarrolla, ¿no? Sí. Eso es lo bonito, el no quedarse, hay que saber leer los signos de los tiempos, no es siempre fácil, pero la vocación, si la entendemos como un proceso que va más allá de los años del seminario, que es la formación inicial, pues la hermandad puede acompañar ese proceso.
Y finalmente, por presentar algunas pinceladas de usted, don Carlos. Don Carlos Comendador, de los Comendador de toda la vida, de aquí de Toledo, natural de Talavera, nacido en Talavera de la Reina. ¿Desde cuándo en la hermandad, don Carlos, y qué servicios ha prestado dentro de la hermandad? Bueno, en plan general, en la hermandad desde el año 83, que entramos en el seminario menor. Sí. Curiosamente era el año del centenario de la fundación de la hermandad. Yo me acuerdo de la exposición que nos encontramos en la sala conforme se entra en el seminario a la izquierda. Sí, sí, sí. Y bueno, desde ahí uno ya está bajo el paraguas, bajo las alas de la hermandad. Y luego yo marché al seminario, al aspirantado en Salamanca, y en el año 95 hice la primera vinculación. O sea, ya son 26 años de pertenencia a la hermandad. Y desde entonces ha ejercido servicio al servicio de los jóvenes y de las vocaciones, ¿en cuántos sitios? Pues muy variado lo que he estado haciendo. Nada más terminar la teología estuve un año en la parroquia de San Pablo de Salamanca mientras hacía estudios. Luego estuve 7 años en Valencia, en el Colegio Pío XII, pues la pastoral del colegio, las clases de religión. Y luego ya marché de España. Desde el 2003 he estado dando vueltas por ahí, en la misión que teníamos en Zambia, una misión rural, 3 años, pues, trabajando pues con los laicos en una extensión amplísima. Cuando la hermandad hizo un discernimiento de que no era su lugar carismático, devolvimos, por así decir, la misión a la diócesis, y yo fui a la Lubumbashi, que ya es la República Democrática del Congo, en el seminario menor. También estuvimos iniciando un centro de servicios pastorales, vocacionales, pues dando cursos de formación a agentes, llevando la pastoral vocacional de la diócesis y colaborando también con nuestra propia casa de formación. Ella estuvo unos años en Congo. Otros 7 años. 7 años. Y desde 2014 pues con el servicio en el Consejo General, en la Secretaría General. Muy bien. Para todos los que quieran saber, bueno, antes de presentar un poco, todos los que, antes de apuntar la página web o todos los que quieran saber un poco más de la hermandad, ¿cuántos son de Toledo en este momento? ¿Cuántos operarios hay? No sabría decir con certeza el número, ¿no? Pero sí, una docena perfectamente. Una docena probablemente, ¿verdad? Todos los que quieran saber más, don Carlos, todos los que se sientan un poco interpelados por saber más de por qué se fundaron, la figura de Mosensol, todos los que quieran saber algo más, ¿en qué página web, en qué recurso pueden Bueno, encontrar? pues en la página web sacerdotesoperarios.org y luego pues las redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook, y también pues el propio Mosensol tiene sus redes sociales que desde la postulación iniciamos un poco para dar a conocer su figura, ¿no? Su figura sacerdotal sigue siendo un modelo. La Iglesia sigue necesitando ejemplos de santidad sacerdotal. Y yo ahora digo, ahora los beatos, ya soy todos beatos, a ver si conseguimos que el fundador, un milagro para su canonización. Para que sea canonizado. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Carlos, por habernos hecho un huequecito en medio de pues, dedicaciones familiares y de dedicaciones al servicio de la hermandad. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias pues, a todo lo que ha hecho la hermandad por esta diócesis a lo largo del siglo XX, ¿no? Probablemente va quedando un poco en el olvido, va quedando en los anales de la historia, pero muchísimas gracias por todos los servicios que han prestado aquí. Muchas gracias. Gracias a usted y a la diócesis que siempre ha demostrado su cariño a la hermandad. El señor arzobispo, oído el parecer del cabildo que le habrá presentado una terna, ha firmado el nombramiento de don Juan Pedro Sánchez Gamero como deán del excelentísimo cabildo catedralicio. De este modo, don Juan Pedro, que es canónigo desde hace ya 20 años, hasta ahora era el director del Archivo y Biblioteca Capitular, además de responsable del Patrimonio Histórico-Cultural Catedralicio, queda elevado a la dignidad de máximo responsable del templo primado. La fecha de la toma de posesión se anunciará en breve tiempo. Don Francisco Cerro Chávez ha firmado el nombramiento de Juan Pedro Sánchez Gamero como nuevo deán de la catedral, una vez oído al cabildo primado. Este nombramiento se produce transcurridos 15 días tras la finalización del mandato del anterior deán, Juan Miguel Ferrer, según establece tanto el derecho canónico como por los propios estatutos del cabildo de la catedral primada.
Juan Pedro Sánchez Gamero nació en San Pablo de los Montes en 1952. Tras realizar estudios en los seminarios menor y mayor de Toledo, fue ordenado sacerdote en 1977. Es miembro del Cabildo Metropolitano desde el año 2001, siendo en la actualidad canónigo director del Archivo y la Biblioteca Capitular y responsable de Patrimonio Histórico-Cultural. La fecha de la toma de posesión del nuevo deán se conocerá en los próximos días. Este domingo 7 de noviembre es el Día de la Iglesia Diocesana. Un día para recordar que no vivimos la fe en solitario, sino que en familia logramos mantener una diócesis apasionada y activa. La tradicional rueda de prensa para presentar la campaña reunió a los máximos responsables de cómo se organizan los bienes, los recursos y los servicios diocesanos, que son el arzobispo, el vicario general, el vicario para la economía y el ecónomo diocesano, que nos recordaron que transparencia, solidaridad y corresponsabilidad son las tres claves de nuestro quehacer. La celebración del Día de la Iglesia Diocesana es una vez más una ocasión propicia para aprobar el sentido de pertenencia a la diócesis y hacerlo desde la constatación de lo realizado, no solo en el plano económico, sino en otros ámbitos cuya medida no es solo económica o material, el principal, la atención pastoral. Con ocasión del Día de la Iglesia Diocesana, la Archidiócesis de Toledo rinde cuentas, pero no solo económicas. Lo que hacemos es todo aquello que podemos hacer y nos dejan hacer como con las personas que están a nuestro lado, con su ayuda, aportación en oración principal, aportación también de tiempo, de conocimiento y aportación también monetaria o de dinero. En el plano estrictamente económico, la Iglesia Diocesana rinde cuentas en esta ocasión referidas al año 2020, el año de la pandemia, y como no podía ser de otra manera, las cuentas arrojan un déficit puntual del 13,8%, es decir, de cada 100 euros que ingresaba la Iglesia se dejaron de percibir 87 en el año 2020. El cierre de las iglesias durante el tiempo del confinamiento y la caída drástica del turismo contribuyeron a esta merma considerable de los ingresos, a los que la diócesis ha respondido con capacidad financiera, pues en agosto de 2021 el Arzobispado de Toledo ha terminado de pagar los préstamos de 14,8 millones de euros que se suscribieron en 2008 y 2009, y también con la solicitud de un préstamo ICO por valor de 1 millón de euros, tal y como han solicitado otras entidades e instituciones. A fecha de hoy, desde la Archidiócesis se constata una recuperación económica que equilibrará las cuentas. En 2021 esperamos que las cuentas sean equilibradas, porque, como decía, pensamos, y los números así lo manifiestan, que hemos hecho los deberes. Eficiencia en el gasto corriente, solvencia financiera y transparencia de las cuentas definen el trabajo realizado desde la Archidiócesis de Toledo, que desde el primer momento ha cumplido una máxima expresada por el arzobispo 24 horas después de declararse el confinamiento: la garantía de salvaguardar todos los puestos de trabajo dependientes de la Archidiócesis. Se ha garantizado y se ha podido hacer realidad esa indicación que fue el criterio primero que se nos marcó. Y a día de hoy podemos decir que nadie, ninguna familia, ningún trabajador o trabajadora dependiente del Arzobispado de Toledo o de una institución conectada con él ha perdido su puesto de trabajo. Así es, el Día de la Iglesia Diocesana. Algo más que cuentas, una oportunidad para ofrecer con transparencia el trabajo realizado por muchos para el servicio de toda la sociedad y buscando la corresponsabilidad de todos los fieles. Y en esta rueda de prensa el señor arzobispo de Toledo ha tenido palabras de afecto y reconocimiento para el nuevo deán de la Catedral Primada, cuyo nombramiento se hizo público ayer. Juan Pedro Sánchez Gamero es un hombre muy conocido, muy preparado, yo creo que lo hará muy bien, y en estos momentos pues la etapa que se abre para la catedral pues puede realmente cumplir con esta misión. Don Francisco Cerro ha asegurado que se sigue trabajando en el protocolo ya establecido para dar respuesta a las solicitudes de grabación o de realización de contenidos en los templos de la diócesis y ha reconocido que los errores cometidos ya han sido subsanados.
Manos Unidas Diocesana de Toledo celebra este sábado 13 de noviembre su tradicional asamblea anual, este año en la parroquia San Juan de la Cruz, en la que asociados y voluntarios pueden formarse, valorar la campaña cerrada del año 20, la que todavía está en marcha y la que se presentará en 4 meses. Nosotros les dejamos con esta memoria general del ejercicio pasado de Manos Unidas, que muestra el trabajo constante de la organización y de la gente que colabora con esta ONG a lo largo de este año particularmente difícil. En 2020 cambiaron muchas cosas, pero tristemente hay muchas otras que no cambiaron. Cientos de millones de personas siguieron padeciendo hambre. Continuaron las dificultades para acceder al agua, a la educación, a la atención sanitaria. Aumentaron las desigualdades. Con la pandemia, las comunidades más vulnerables sufrieron aún más estas situaciones. Por eso, en 2020, los proyectos de Manos Unidas en los lugares más deprimidos del planeta fueron más necesarios y más urgentes que nunca. Sufrimos, como ustedes, el COVID, que fue un golpe duro para Honduras porque no teníamos esa respuesta sanitaria, y Manos Unidas, con un proyecto de emergencia, nos apoyó para prevenir, para curar, para atender, para cuidar. Los proyectos de emergencia, y especialmente los relacionados con la salud, marcaron el año 2020. Hubo que reaccionar con urgencia a situaciones de máxima necesidad. Pero en Manos Unidas seguimos también trabajando en otros ámbitos fundamentales para el desarrollo. La educación es un motor que genera cambios. La educación cambia vida, la educación transforma, la educación es semilla de desarrollo. Los proyectos educativos tuvieron, como siempre, un papel protagonista en la labor de Manos Unidas, al igual que la promoción y defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos de las mujeres, que sufrieron más la violencia y el deterioro de sus condiciones de vida a causa de la pandemia. Estas familias, estas mujeres, estos niños de estas comunidades que viven hoy en situaciones de pobreza, que sufren hambre, les ha tocado vivir esta pandemia en condiciones muy precarias. O los proyectos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, cada vez más necesarios a consecuencia del maltrato al planeta. దిగుబడి ఎక్కువ వచ్చిన దిగుబడి కానీ ఖర్చు టోటల్గా చేస్తే ఇప్పుడు సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేసిన దానికన్నా తక్కువ డబ్బులు వచ్చేది. Y por supuesto, como siempre, en 2020 seguimos impulsando proyectos en defensa del derecho a la alimentación, un derecho básico por el que hay que seguir luchando y del que dependen el resto de los derechos y que es la razón de ser de Manos Unidas desde su fundación. Muchas comunidades han sobrevivido durante la pandemia gracias a que cultivan sus alimentos respetando el medio ambiente. Pero la actual crisis global puede hacer que 1.000 millones de personas padezcan hambre. Por eso seguiremos siempre apoyando a las familias campesinas más empobrecidas. En 2020 trabajamos en más de 800 proyectos, de los cuales más de 500 fueron iniciativas aprobadas durante el año que desarrollamos junto a más de 600 organizaciones locales en 53 países de África, Asia y América. Una labor que benefició directamente a más de 2 millones de personas y a la que destinamos casi 30 millones de euros en 2020. Todo esto fue posible gracias a la colaboración y las aportaciones de nuestros socios y donantes, a la entrega solidaria de más de 6.000 voluntarios y a la profesionalidad de nuestro equipo humano, que, además de trabajar en favor de las comunidades más empobrecidas del planeta, impulsaron campañas de sensibilización y multitud de actividades para llegar a miles de personas en toda España. Personas que han demostrado su solidaridad. Personas que creen, como Manos Unidas, que el mundo necesita un cambio. 2020 fue el año en el que la generosidad de nuestros socios y colaboradores demostró que son muchas las personas que, sin dejar de solidarizarse con quienes padecen la crisis en nuestra sociedad,
Comprendieron que en las periferias a las que siempre se refiere el Papa, eran millones los seres humanos para los que la pandemia se había convertido en una angustiosa emergencia. Os pido que sigáis contagiando solidaridad y esperanza para acabar también con las pandemias olvidadas, el hambre, la pobreza y la desigualdad. A todos, de corazón, muchas gracias. El Papa no ha querido dejar de recibir gente en los últimos 7 días. Recibe a obispos, como los del episcopado polaco de visita al límina a la Santa Sede. Recibe a dignatarios extranjeros, como los mandatarios reunidos en Roma para la cumbre de las principales economías mundiales. Y recibe además a los fieles en tradicionales foros, el rezo del Ángelus Dominical, el del Día de Todos los Santos y la audiencia general. Y todo esto además de las celebraciones propias de estos días, en las que el Papa Francisco ha profundizado en la palabra de Dios y el misterio de la santidad. Encuentros bilaterales del más alto nivel y también importantes fiestas del calendario litúrgico caracterizaron la intensa última semana de actividades del Papa Francisco. El 28 de octubre, el pontífice acogió a un grupo de obispos de Polonia que en su visita quinquenal a la Santa Sede llegaron hasta la biblioteca del Palacio Apostólico. Un diálogo fraterno con los pastores de un país tradicionalmente católico que enfrenta los desafíos de una sociedad crecientemente secularizada. Pero ese mismo lugar también fue el escenario de otros importantes encuentros. La realización en Roma de la cumbre de jefes de Estado de las 20 potencias económicas mundiales permitió al Santo Padre recibir a 3 dignatarios en el Palacio Apostólico. Temprano por la mañana del viernes 29 llegó hasta el Vaticano Moon Jae-in, presidente de la República de Corea. En una conversación cordial con el Papa abordaron, entre otros asuntos, los esfuerzos para la paz y la reconciliación en la península coreana. Horas después fue el turno de John Biden, presidente de los Estados Unidos de América, con quien Francisco dialogó acerca del compromiso común para la protección del planeta y de la lucha contra la pandemia de COVID-19. También trataron acerca del tema de los refugiados y los migrantes. El sábado el Papa se encontró con el primer ministro de India, Narendra Modi. Tras una animada conversación, Francisco le regaló un azulejo con la inscripción de un pasaje del profeta Isaías, mientras que el mandatario indio invitó al Papa a visitar su país. El último día de octubre, Francisco se asomó como cada domingo a la plaza de San Pedro para orar el Ángelus. En su reflexión del Evangelio, exhortó a todos a tener una relación cada vez más cercana con la palabra de Dios, a rumiarla en nuestro interior. La palabra de Dios debe resonar. La palabra de Dios debe resonar, retumbar, ser un eco dentro de nosotros. Cuando existe este eco interior que se repite, significa que el Señor habita en nuestro corazón y nos dice, como aquel buen escriba del Evangelio, no estás lejos del reino de Dios. No sei lontano dal regno di Dio. Y nuevamente el lunes 1 de noviembre, a mediodía, el pontífice recitó desde el Palacio Apostólico la oración del ángel a María. La lluvia no impidió que una buena cantidad de peregrinos se congregaran para conmemorar la solemnidad de todos los santos, una vocación común de todos los bautizados. La beatitudine, la santidad. La bienaventuranza, la santidad, no es un programa de vida hecho solo de esfuerzos y renuncias, sino que es ante todo el gozoso descubrimiento de ser hijos amados por Dios. Y esto nos llena de gozo. No es una conquista humana, es un don que recibimos. Somos santos porque Dios, que es el santo, viene a habitar nuestra vida. Es el quien nos da la santidad. El martes 2, día de todos los fieles difuntos, el Papa celebró una misa en el cementerio militar francés de Roma. Tras orar ante las tumbas de algunos de los miles de soldados que cayeron durante la Segunda Guerra Mundial, el Santo Padre pidió una vez más un cese a la carrera armamentista que sigue hiriendo y causando muerte en todo el planeta. Hoy la prédica dovrebbe essere guardare le tombe. Hoy la prédica debería ser mirar las tumbas. Muerto por Francia. Algunas tienen nombre, otras no.
Pero estas tumbas son un mensaje de paz. Deténganse, hermanos y hermanas, deténganse. Deténganse, fabricantes de armas, deténganse. Fermatevi, fabbricatori di armi, fermatevi. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso semanal de nuestra vida eclesial. Esperamos que haya sido de su agrado. Les emplazamos a la semana que viene para una nueva entrega de información eclesial. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos otros más en nuestro canal de YouTube. Quédense por ahora con la mejor programación posible, que es la que les ofrecemos desde el canal diocesano de televisión. Que tengan un feliz día de la Iglesia diocesana. Hasta la semana que viene, que sean felices.